Queridísimos amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Certezas en la Oscuridad. Un saludo cordial a todos los que se van uniendo en este momento a esta transmisión. Un saludo cordial también a todos aquellos que nos ayudan en la difusión de este material entre todos sus contactos. No se olviden de ponerle un me gusta y de compartir este contenido con todos los que puedan y de agregarse a este canal de RPS Ediciones. Vamos entonces a iniciar invocando la presencia de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, tu Hijo, la gracia inmensa del Espíritu Santo. Te pedimos que ese mismo Espíritu nos guíe para que este tiempo sea no solo de aprendizaje, sino también de experiencia de tu amor. Y te suplicamos que nos dejemos llevar sobre todo por el Santo Espíritu que tú nos has regalado desde Pentecostés y en nuestro bautismo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos otra vez, y entonces hoy hemos puesto un tema o un título que es un poco una provocación, ¿no? ¿Tengo dones especiales? ¿Y a qué nos referimos nosotros con este título? Hacemos alusión a una situación que como sacerdote, como religioso, veo que se repite constantemente aquí y allá en diversas realidades eclesiales, ¿no? De pronto aparece un señor, una señora, que por allí va diciendo a algunos de sus más allegados, yo tengo dones, ¿no? Y claro, estas cosas generalmente llaman mucho la atención. Nos llama la atención que una persona tenga un don particular, un don especial. Generalmente, con esta palabra don, hacemos alusión a unas presuntas o posibles cualidades que algunas personas tendrían para, por ejemplo, profetizar, eh, para hacer sanación de enfermos o incluso liberación de personas, o de repente decir la palabra precisa, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, etcétera, ¿no? Y entonces, pues sí, yo he ido escuchando a algunas personas que me refieren, ¿no? Padre, en tal lugar he conocido una persona que ha dicho que ella tiene dones, ¿no? Y que ella puede ver algunas cosas, ¿no? Que nosotros no nos damos cuenta, y me ha dicho tal cosa y tal cosa. Vivimos en un momento bastante confuso en la historia de la humanidad y de la fe también, incluso al interior de la iglesia. Y no es raro que en los grupos de oración, en grupos de devoción, aparezca una o quizá a veces hasta dos personas que presumen de tener algún don espiritual, ¿no? Un don especial. Y entonces por eso es la necesidad que tenemos nosotros de aprender un poquitito a discernir hasta qué punto es verdad esto del presunto don espiritual, don especial o no. Yo quiero proponerles un fundamento bíblico que me parece que es bastante esclarecedor. Y me voy a referir, un poquito voy a basar esta reflexión en base al texto de San Pablo a los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir desde el versículo 4 hasta el 31 en un primer momento, y luego en un segundo momento iremos a todo el capítulo 13 de la primera de Corintios. Precisamente San Pablo, que era un hombre muy abierto al Espíritu Santo, muy abierto a las manifestaciones, diríamos, particulares de Dios, también
ve, observa, y él mismo, ¿no? Él mismo es guiado muchas veces por ciertas manifestaciones especiales de Dios, ¿no? Y es así que él también va a hablar en este sentido a los corintios, diciéndoles y diciéndonos que en la iglesia, que somos todos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, existen distintos dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Dice así desde el versículo 4, leo, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Y voy al versículo 8, dice, porque a uno se le da, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según ese mismo Espíritu, y a otro, en el mismo Espíritu, la fe, a otro, carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otro, poder de hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversidad de lenguas, a otro, don de interpretarlas. Allí ya tenemos una especie de primera lista de estos posibles dones que San Pablo llama carismas, ¿no? Que no se están refiriendo a los 7 dones del Espíritu Santo, que son las cualidades fundamentales que recibimos desde el bautismo y luego que se refuerzan con la confirmación. Propiamente estos serían carismas, ¿no? Como dice San Pablo. Entonces hace una lista y entre esa lista aquí podemos ya individuar. Primero, él habla de palabra de sabiduría. Luego, habla de palabra de ciencia. Luego, fe. Luego, curaciones. Luego, milagros. Luego, profecía. Luego, discernimiento de espíritus. Lenguas. Y luego, interpretación de lenguas. Ahí ya tenemos por lo menos unos 9 dones espirituales o carismas que San Pablo está aludiendo a los corintios y a todos nosotros. Hay que decir algo más al respecto, diríamos, de esta lista. Esta es una lista que no pretende ser exhaustiva. También pueden existir muchos otros carismas al servicio de la comunidad eclesial. Pero de alguna manera estos 9 que San Pablo ha enunciado, diríamos que son, entre comillas, los más comunes en las comunidades de fe, en las comunidades eclesiales, ¿no? Cada uno de estos dones o carismas son cualidades que Dios regala a sus hijos de modo particular. Algunas personas puede que tengan no solo uno de estos carismas o dones, puede que tengan 2 o 3, ¿no? Un gran santo que todos creo que conocemos, que es San Pío de Pietrelcina, este humilde fraile capuchino, tenía varios de estos carismas, ¿no? Estoy citando solo a él como ejemplo. Hay muchos más santos y místicos que han tenido una variedad interesante de carismas. Estos son cualidades, estos carismas o dones son cualidades que Dios regala a sus hijos, pero son cualidades que están al servicio de los demás. Jamás sirven para que la persona se promocione, jamás sirven para que la persona, diríamos, como que adquiera una notoriedad. Miren, incluso ya que he hablado de San Pío de Pietrelcina, el famoso Padre Pío, a quien yo también le tengo mucho cariño y que es protector de nuestra comunidad RPS, San Pío, por ejemplo, él no quería, no le gustaba figurar, no le gustaba salir en primera plana, no le gustaba
diríamos, el espectáculo, el ser conocido, el ser famoso. Eso a él jamás le gustó. Y era un hombre realmente guiado por Dios, que tenía, como digo, varios carismas, varios, ¿no? Y esto creo que es, diríamos, como un sello de autenticidad de los verdaderos dones o de las verdaderas personas que poseen dones. ¿Cuál? El no amar la notoriedad. Esto es importante, ¿no? O sea, aquí ya sacamos, diríamos, un principio, un criterio de discernimiento. Las verdaderas personas carismáticas, para decirlo de algún modo, no son personas que amen la notoriedad. O sea, no van a ocupar pantallas ni primeras planas, ni van a tener fotos, ni hacen show. No, no les gusta la notoriedad. Esto es importante porque ahí se puede ver también al falso hombre o a la falsa mujer de Dios cuando aspira a ser notorio, cuando aspira a una especie de fama, de figuración, ¿no? Cuando hace esa especie de esfuerzo por figuretear, ¿no? Figuretis, decimos nosotros. Pues bien, el verdadero hombre o mujer de Dios nunca buscan la notoriedad, nunca. Son personas que, diríamos, trabajan para Dios en un perfil muy bajo, muy bajo. No van a estar en primera plana. Así que si tú piensas que una persona tiene un don, un carisma particular, detente a observar si es que a esa persona le gusta la notoriedad o no. Si le gusta la notoriedad, cuidado, puede ser ese un indicativo de que no se trate de un don, sino más bien de un afán por sobresalir. Estos carismas son dados por Dios, son regalados por Dios. Tampoco es que uno los aprende. En verdad, estos carismas no se aprenden, se reciben de Dios. Se reciben de Dios, ¿no? Hasta donde yo sé y he podido leer y documentarme, son regalos que uno recibe de Dios. No los pide, no los pide, sino los recibe. Y los recibe en la medida en la cual también se abre al Espíritu Santo. Tiene que ser una persona realmente abierta al Espíritu Santo. Y aquí de repente viene otro gran criterio. Aquella persona que te dice que tiene dones particulares, especiales, ¿no? Debe ser una persona guiada por el Espíritu y debe producir los frutos del Espíritu. Y aquí también recordemos el texto de San Pablo a los Gálatas, hacia el capítulo 5, en donde él hace una lista también de los frutos del Espíritu Santo que son contrarios a los frutos de la carne. Frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, pureza, dominio de sí. Son frutos del Espíritu, contrarios a los frutos de la carne, que son ira, envidia, discordia, celos, vanagloria, impurezas, comilonas, borracheras, todas esa serie de cosas carnales. Entonces, si tú estás ante una persona que presume o dice tener dones, entonces te pido que observes si su vida produce frutos de Espíritu Santo o tiene frutos de la carne. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios producen frutos del Espíritu, no frutos de la carne. No frutos de la carne. Entonces también esto es importante observar para discernir, ¿no? San Pablo está aludiendo entonces a estas personas que reciben estos carismas, ¿no? Como personas que se dejan guiar por el Espíritu. No buscan su gloria, no buscan autoridad, producen frutos del Espíritu Santo, frutos de vida nueva,
Y otra cosa, ¿no? Ya que yo les estaba contando de que a veces escucho a varias personas que me consultan y me dicen, padre, he conocido a tal persona o me han dicho que en tal lugar hay una persona que tiene dones, ¿no? Que tiene dones particulares, que cura, que hace exorcismos, que reza. Eh, Ojo, los verdaderos hombres y mujeres del Espíritu nunca hablan de sus dones. Ese es otro criterio. Los verdaderos hombres y mujeres del Espíritu no hablan de sus dones. O sea, digámoslo de un modo quizá más coloquial. Los verdaderos hombres y mujeres del Espíritu no se hacen propaganda. No tienen necesidad de hacerse propaganda o fanfarria, ¿no? No van con su, como se dice ahora en el ambiente político, no van con su portátil para hacerse propaganda. No, nunca hablan de sus dones. Otro punto que nos sirve para tenerlo como criterio de discernimiento, ¿no? Frente a estas posibles personas que dicen yo tengo dones, es que nunca acercan estos dones o carismas a el deseo de ganar dinero. Me he enterado también pastoralmente de personas que presumen de tener dones, pero luego cobran. Cobran. Cobran por rezar, cobran por sanar, cobran por liberar, cobran por curar. Eso ya me parece que es cercano al chamanismo o al curanderismo, ¿no? El chamán, el curandero, es una persona que vive de eso, es su negocio. Y entonces jamás te va a dar realmente la solución a tu problema. Lo que va a hacer es poco a poco hacerte dependiente de él, ¿no? Entonces, si, si puede hipotéticamente curarte, lo va a hacer poquito a poco y con tanta paciencia, de modo que tú vuelvas 5, 10 o 15 veces a su consultorio para que esas 5, 10 o 15 veces representen también 5, 10 o 15 entradas económicas para él. Por tanto, los verdaderos hombres y mujeres de Dios jamás usan de sus carismas o dones espirituales para ganar dinero. No, así no es. Así no es. Así que si tú crees conocer a un hombre o a una mujer que dicen tener dones especiales, ¿no? Espirituales y les gusta la platita, de inmediato desconfía. De inmediato desconfía. No los consultes. Es más, te recomiendo, aléjate de ellos. Eso ya es negocio. Ya es negocio. Y, y vemos los dones que ha aludido San Pablo en este texto de la Primera de Corintios. Dice, palabra de sabiduría. Es San Pablo que está hablando de esta cualidad que reciben algunos hijos de Dios, que consiste en que pueden decir la palabra adecuada, la palabra, diríamos, exacta que ilumine la situación de su vida, ¿no? Y entonces dan con certeza una orientación que tú necesitas. Tienen palabra de sabiduría para que tú puedas solucionar un problema o enfrentar una situación. Eso viene de Dios. La persona que tiene esta palabra de sabiduría, ¿no? Esa persona, si es que has examinado que no tiene nada que ver con el dinero, no se busca a sí misma, no se busca
no busca hacerse propaganda, no busca hacerse fama, vive según el Espíritu, entonces obedécele, que esa palabra de sabiduría va a dirigir bien tu vida. Luego San Pablo habla de la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es como literalmente una palabra, una sola palabra, que él te va a decir o ella te dice. De repente se queda en silencio, hace su oración en silencio y te dice, siento que Dios me dice esta palabra, que es para ti, y te dice la palabra. Esa palabra, que no es ninguna frase, ningún consejo, sino que es una sola palabra, es la clave para responder a tus problemas. Ese carisma viene de Dios. Viene de Dios, ¿no? Luego hay otro carisma que dice San Pablo, que es la fe. Hay personas que tienen un carisma particular de fe. Un carisma particular de fe. Yo he conocido a algunas de estas personas, ¿no? Es decir, tienen una adhesión total al Señor, que todo cuanto piden, todo cuanto rezan de corazón, el Señor se lo concede, ¿no? Tienen ese carisma de la fe. Y de repente aquí viene otro criterio, ¿no? Todos estos carismas o dones espirituales sirven para ayudar a los demás. Ahora que estoy hablando del carisma de la fe, ¿no? Recuerdo a una persona que me parece increíble en el sentido positivo, ¿no? Increíble porque tiene una fe muy viva. Y gracias a la fe de esta persona, muchas personas se han visto beneficiadas. Muchas, 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 muchas. Y esa es precisamente una de las características de los verdaderos dones o carismas espirituales. ¿Cuál? Que ayudan a los demás. O sea, nunca ayudan a uno mismo, no. Los carismas no son para provecho de uno. Los carismas son para provecho de la comunidad eclesial, para provecho de los creyentes, para el bien de los demás. Los carismas nunca son para uno mismo, son para los demás. Esto es importante también como criterio, ¿no? El carisma que supuestamente de repente tú crees haber recibido debe ayudar a los demás, no tanto a ti, sino a los demás. Sino a los demás. Porque Dios concede un carisma para beneficio de la comunidad eclesial, no para beneficio tuyo, para beneficio de la comunidad eclesial. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿no? Luego dice San Pablo, hay otros carismas, por ejemplo, curaciones. Hay personas que han recibido de Dios, ¿no?, el carisma de poder curar a otras personas. Y no es que hacen algo así estrambótico, ¿no?, que entran en trance, ponen sus ojos en blanco, comienzan a temblar y hacen cosas, agarran un ramo de unas hierbas y te lo pasan y luego te botan ahí aguardiente y no. El carisma de curaciones no es una chamanería, no es un curanderismo. El carisma de curación funciona de un modo muy sencillo. Una persona que en ese momento ora y tú estás enfermo y entonces dices, Señor, yo te pido por fulanito de tal que está aquí. Te pido, Señor, que lo sanes, que le liberes, que le concedas verse libre de ese dolor que está aquejando a su cuerpo en este momento. Señor, te lo pido por intercesión de María Santísima, etc. Y así nomás, a distancia, ni siquiera hace una imposición de manos. La imposición de manos solo le corresponde al sacerdote, nunca al laico. Aclaremos eso. Los únicos que pueden imponer las manos son los sacerdotes. Salvo que haya algún laico que tenga un permiso expreso de su obispo para imponer las manos, que puede ocurrir, pero que es raro. Entonces, la persona que tiene ese carisma de curaciones
tampoco es una persona que hace un teatro, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Ora así a distancia, incluso ni siquiera pone sus manos así, solo así y ya está. Y tú recibes la curación. Nada más. Tenemos que aprender que las manifestaciones del Espíritu son sencillas. No son una especie de actuación psicodélica, estrambótica, con cosas, con aspavientos, con gestos, con grandes invocaciones. No, eso no. Eso generalmente, hermanos, permítame decirlo, eso generalmente lo hace el demonio. Dios nunca hace esas cosas. Muy rara vez. Es más, los indicados para hacer gestos, palabras y ritos son los sacerdotes y los obispos. Pero si se trata de un laico, no debe hacer esas cosas. No debe elaborar una liturgia. Solo el sacerdote y el obispo. Y el diácono, por supuesto, ¿no? Entonces, el que tiene este carisma de curación procede con mucha sencillez, ¿no? Luego, San Pablo habla del poder de milagros, dice, también es otro carisma. Personas que, bueno, que uniendo carisma de fe, carisma de milagros, también tienen, carisma de fe, carisma de curaciones, también tienen el carisma de milagros, ¿no? Pueden obrar milagros, pueden hacer cosas que, diríamos, contradicen las leyes de la naturaleza, suspenden las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí se dan confluencia de carismas, ¿no? Fe, curaciones, milagros, ¿no? Entonces, ¿qué es un milagro? Un milagro es la suspensión de una ley natural, ¿no? Y entonces, pues Dios actúa, ¿no? Tenías, no sé, 3 tumores, este hermano vino, rezó por ti con mucha sencillez, tuvo carisma de fe, tuvo carisma de curación, y después de un día te ve el médico y resulta que no tienes los 3 tumores. Entonces tuvo carisma también de hacer milagros. Pero repito, todos estos carismas o dones espirituales siempre se dan con mucha sencillez. Cuando ya es un alarde de cosas, desconfía, eso ya no es de Dios, ¿no? Luego, San Pablo habla de otros carismas, por ejemplo, profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía, aquí me gustaría aclarar bastante esto, ¿no? La profecía no se refiere necesariamente a decir algo que va a suceder en el futuro, porque ese es un don preternatural, salvo situaciones muy concretas que Dios a veces permite, ¿no? La profecía es decir palabras que vienen de parte de Dios. O sea, Dios quiere comunicarte algo a ti. Entonces usa de una persona que te dice eso que Dios quiere decirte. Entonces, esa persona que te ha dicho algo de parte de Dios, esa persona tiene don de profecía. Tiene don de profecía. Porque te ha dicho algo de parte de Dios. Rara vez se refiere a algo que está en el futuro o en el porvenir. Son cosas para el hoy, para el aquí y para el ahora, ¿no? Puede ser también, como digo, que se trate de que esa persona te dice cosas que van a suceder en un futuro, en tu vida. Pero eso hay que discernirlo bien. Esa persona tiene que haber discernido bastante bien ese don, ¿no? Luego San Pablo habla del don del discernimiento de espíritus, es decir, el don de saber si son reales o son inventados los carismas. Interesante esto, ¿no? Este carisma es muy importante y es necesario en la comunidad eclesial. Una persona que sepa, que pueda distinguir si los carismas son reales
o es que están haciendo finta, ¿no? Están haciendo la figura por ahí de ser muy, muy del espíritu, pero no lo son. Es interesante este don, ¿no? Y muy fuerte. Y también, por ejemplo, habla finalmente de la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas, que son los carismas más bajos, que aunque son muy llamativos, son los carismas más bajos, ¿no? Entonces, este es un listado muy sencillo de los dones o carismas del Espíritu Santo, ¿no? Una palabra más acerca de cómo saber si son dones auténticos o si son ideas mías o ideas de esa persona o de la otra persona. Y esto un poco como una recomendación, ¿no? Si por ejemplo tú crees que tienes un don o un carisma espiritual, si tú crees que tienes un don o carisma, yo te recomiendo una cosa, queridísimo hermano. Tienes que contar con un director espiritual. Cuando yo hablo de director espiritual, estoy hablando de un sacerdote o de un religioso o religiosa, una persona de oración, que te pueda guiar de modo individual, de modo permanente, y con quien tú te puedas encontrar, ¿no? Por lo menos una vez al mes. Con quien tú te puedas encontrar por lo menos una vez al mes. Y esa persona debe conocerte muy bien. Y tú debes abrir el corazón a esa persona para que esa persona te pueda decir de parte de Dios si ese don que tú presumes tener o que tú supones tener es verdadero o es tu idea o te lo has inventado. O de repente hasta puede ser un engaño del enemigo. Entonces, primera cosa que yo recomendaría es que a quienes presumen o creen tener un don espiritual, deben contar con un director espiritual. Primera cosa. Segunda cosa, si tienen director espiritual, deben obedecerle. Es importante esto porque puede ser que tú tengas un director espiritual, pero de repente tú no le obedeces. Y es importante obedecer al director espiritual. Aunque a veces pueda ser costoso, pueda ser difícil. Sí, muchas veces lo es. Muchas veces lo es. Entonces, teniendo un director espiritual y obedeciéndole, yo creo que podemos tener una mayor garantía de hacer un buen proceso de discernimiento. Y esa es la otra palabra que me interesa también aclarar con ustedes a propósito de este tema. El discernimiento es un proceso de conocimiento interior. Es un proceso de conocimiento de la persona misma para que pueda ver un poco más claro sobre su corazón, sobre lo que le mueve, sobre lo que le motiva para actuar. Entonces allí, en ese discernimiento, la persona puede conocerse y puede conocer mejor la voluntad de Dios. Como proceso que es, demanda un tiempo. El discernimiento no es de 15 minutos, probablemente sea de varias semanas o de varios meses o incluso a veces de varios años. El discernimiento es un poco largo, no es una cosa ya. Salvo, ¿no?, si se da una palabra concreta, como hemos visto, de, por ejemplo, la palabra de ciencia, ¿no? Pero igual habrá que corroborar, ¿no?, con el director espiritual, ¿no? Entonces, es importante que para determinar que existe un don espiritual haya discernimiento
reflexión, nos dice que aún más allá de estos carismas hay todavía un camino más excelente. Y nos habla de la caridad, ¿no? Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El don más grande, el carisma más grande es la caridad. Todo lo que hemos hablado, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, don de milagros, don de curaciones, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Todas esos carismas o dones son muy importantes, edifican la iglesia, son necesarios para la iglesia. Pero San Pablo está diciendo que todos estos dones juntos no valen lo que vale la caridad. La caridad es el don por excelencia. Y esto es un poco como una llamada de atención a nosotros, porque a veces, cuando no tenemos mucha hondura espiritual, se nos pega mucho el interés por estas cositas especiales, por estas cositas extraordinarias, y olvidamos la caridad. Y como un último criterio de discernimiento de posibles dones, si una persona te dice o presume de tener un don espiritual, fíjate si tiene caridad. Porque la persona que tiene un carisma debe vivirlo con caridad. Si presume de tener un carisma determinado, pero no tiene caridad, cuidadito, puede ser un engaño. Puede ser un engaño. Porque el don o el carisma más grande es la caridad. La caridad no acaba nunca. Van a desaparecer las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la palabra de ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Y en la vida eterna lo que tendremos será la caridad. Valga esto también como un criterio de discernimiento. Una auténtica persona de Dios, una auténtica persona carismática en el sentido estricto de la palabra, tiene caridad. Si tiene mucho aleluya y muchos dones y carismas, pero no tiene caridad, desconfía, no es de Dios. Eso es algo extraño. Que sirvan estas reflexiones y estos criterios para que podamos también vivir mejor nuestro seguimiento de Cristo. Y es verdad que finalmente el hombre o la mujer que tienen dones particulares de Dios, carismas particulares, deben vivirlos desde Cristo. Deben tener una auténtica vida de oración. No buscarse a sí mismos, sino buscar a Dios. Buscarle en lo escondido. Buscarle en oración. Buscarle en adoración. Esos son los hombres y mujeres de Dios. Pues hasta aquí lo que he querido compartirles en esta oportunidad. Espero que les sirva y que todos nosotros podamos progresar en las sendas del Espíritu. Muchas gracias a todos los que se han unido hoy. No se olviden de ponerle un me gusta y de compartir este contenido con todos sus conocidos y amigos. No se olviden también de agregarse a nuestro canal de RPS Ediciones en YouTube y en Facebook. Que Dios les guarde, que el Señor Todopoderoso y su Madre Santísima les bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto.
Chao, chao.